forma de... ¿Por qué damos la vuelta a la paella? Exacto. Cuando está cocida. Pues es fácil. A todos nos gusta el socarrán. Y la paella, cuando tiene un tamaño considerable, tienes que pensar que el socarrán está en la parte de abajo, que es la parte más pegadita, la parte más fresca para los valencianos. La parte del medio va a ser el punto de cocción óptimo de ella, pero la parte de arriba siempre vas a tener un punto menos. O sea, que mucha gente cuando prueba la paella, prueba la parte de arriba y dice, está entera, pero la parte de abajo está cocida. Entonces, el significado de darle la vuelta a la paella, aunque parece que ese tío está haciendo la paella, no. Uno, abrimos la paella, paramos la cocción. Al abrirla estamos enfriándola, entonces paramos en el punto óptimo de cocción del arroz. Al darle la vuelta, el grano de arriba, que quedaba, que le faltaba mejor ese pequeño punto de cocción mientras estamos sirviendo, el calor residual de la paella hace que ese punto de arriba del arroz obtenga el punto de cocción óptimo y la parte de abajo pare su cocción. Aunque parezca que estamos destrozando una paella, una obra de arte después de haberla hecho, hay que pararla, hay que abrir la paella y por eso antiguamente lo que hacían de manera que uno arrastrar y acabar de abrir. Porque la parte de abajo tiene un sabor mucho más fuerte en el socarrán que la parte de arriba, porque los sabores van, hacen una escala de cocción. Pero se hace de forma habitual, Raúl, es decir, con cualquier paella o en un momento dado, o sea, yo por ejemplo hago la paella de los domingos en mi casa, ¿eso lo debo de hacer o es Deberías más...? hacerlo. Una que le vas a parar el punto de cocción, otra que cuando se enfría el arroz se retrae. Al contraerse el arroz cuando va enfriándose, porque siempre hemos oído decir, no, hay que dejar reposar la paella 5 minutos. ¿Por qué? Una, el grano caliente se prepara blando. Hay gente que dice, no, a mí me gusta caliente, lo respeto. Pero si quieres probar una paella con un buen sabor, tú intentas tomarte un café con leche muy caliente, ¿a qué sabe? Nada, te quema por la paella igual. Y otra más, estamos trabajando un cereal a 90 grados, o cuando tú lo comes está a 70 grados, está muy blando. Cuando viene a coger una temperatura óptima de unos 38 o 40 grados, es cuando mejor está. Ya, nos ha pasado, estamos comiendo una paella y cuando empiezas a comer el segundo plato dices, che, ahora está bueno, ahora es cuando está bueno, ahora es cuando está bueno. En el segundo plato, ¿por qué? Porque el grano se ha contraído, se retrae el grano, al enfriarse se recoge. Entonces queda más suelto, queda más sabroso. Tus papilas degustativas van a saborear mejor ese arroz. Eso, las carnes, las verduras, todo no es paella, toda la comida en general.